Bienvenidos a este espacio de las 100 empresas más grandes del país y las 900 siguientes de la revista Semana. Para esta conversación nos acompaña el doctor Santiago Álvarez, director ejecutivo de LATAM Airlines en Colombia. Doctor Santiago, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Carlos, buenos días, y es un placer para mí poderte acompañar en este espacio. Muchas gracias. ¿Cuáles fueron los resultados de LATAM el año pasado? ¿Cómo se movió la operación de esta aerolínea? Mira, el año 2023 fue un año muy relevante para la operación de LATAM aquí en el mercado colombiano. Nosotros tomamos la decisión de hacer una importante inversión de aumentar el tamaño de nuestra flota por cuenta de la salida de las aerolíneas de bajo costo del mercado a principios del año 2023. Y con esto pudimos concretar niveles de crecimiento bastante importantes que nos llevaron a transportar cerca de 11 millones de pasajeros en el mercado colombiano. Vale la pena rescatar que el grupo LATAM como un todo logró transportar 74 millones de pasajeros. Hoy, ¿cómo es la participación de mercado de LATAM después de aprovechar esa oportunidad que generó la salida de las aerolíneas de bajo costo? Bueno, estos movimientos en realidad reconfiguraron bastante las participaciones de mercado de los distintos operadores, y con eso nosotros, que teníamos en el año 2022 cerca del 24%, logramos cerrar el año 2023 con un 30% de participación de vuelos nacionales y con un 8% de participación en vuelos internacionales, también producto de un crecimiento importante que hicimos de la mano de nuestro asociado Delta en vuelos entre Colombia y Estados Unidos. A nivel de ingresos, si nos puede compartir un poco como la operación de LATAM, no sé si local o a nivel general, ¿cómo fue un poco los resultados que arrojó en el 2022? Sí, Carlos, nosotros no hacemos el disclosure de los números de las filiales, pero sí te puedo hablar un poco de los resultados del Grupo LATAM. Nosotros cerramos el año 2023 con más de 11.700 millones de dólares en ingresos, una cifra récord para la compañía en términos de ventas. También en términos de operación logramos volver a los niveles prepandemia, es decir, ya estamos volando al mismo nivel que diciembre del 2019. Y en ese sentido, y también como producto del proceso de reorganización que tuvimos bajo el capítulo 11 y las eficiencias de costos que logramos ahí, estamos mostrando también márgenes de rentabilidad bastante sólidos que nos ayudan a tener una compañía mucho más sostenible y sustentable a largo plazo. ¿Cuáles son las expectativas para este año, teniendo en cuenta que cuando uno ve los resultados del DANE con un crecimiento por debajo del 1% en el primer trimestre, pues uno esperaría que vamos a continuar un poco en más de lo mismo que arrojó el año anterior? ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes y cómo arrancó este año? Mira, así es, sin duda el contexto no es fácil, la economía está bastante lenta y lo muestran los datos. Yo creo que sobre eso no vale la pena repetir. Pero nosotros como organización sí estamos haciendo una gran apuesta por la conectividad del país, seguimos avanzando, invirtiendo, estamos pensando y apuntándole a crecer, y lo hemos logrado así hasta el primer trimestre, alrededor de un 12% en el año 2023, en el año 2024 si lo comparamos contra el 2023, perdón. Así que el contexto no es fácil, pero nosotros seguimos invirtiendo y seguimos avanzando y buscamos ese crecimiento y mantener nuestra participación en alrededor de ese 30% del que te hablaba hace un segundo. ¿Cuántas rutas tienen, solo para dimensionar, cuántas rutas tienen hoy y a cuántos es la apuesta de nuevas rutas a nivel nacional? Mira, el año 2024 tenemos un plan de ser bastante racionales con el tema de oferta. No obstante, lanzamos la ruta Bogotá-Ibagué. Estamos lanzando también nuestra nueva operación a Madrid a partir de julio. Y con esto ya vamos a completar 28 rutas domésticas y 10 internacionales. Y ahí van, como decían los jugadores de póker, a plantar. Por ahora sí, digamos que mientras sigamos viendo la economía en los ritmos de crecimiento en los que está, tenemos es que trabajar para estimular la demanda y poder seguir avanzando en términos de experiencia al cliente, que es por donde venimos trabajando para competir. Y en ese sentido creemos que no vale la pena seguir sobreinvirtiendo en el tema de sillas. Tenemos que invertir más bien en todos estos temas de experiencia y de servicio
que es la ventaja competitiva que queremos consolidar dentro del mercado. Otro de los sectores donde ustedes tienen una participación importante es en el de carga. ¿Cómo se ha movido cuando uno ve un poco como el comercio exterior bastante también amenazado con una caída de exportaciones, aunque han venido repuntando, y unas importaciones que han también disminuido? Mira, el negocio carguero es un negocio muy importante para la TAM. En Colombia también venimos invirtiendo de manera significativa en este rubro. Y ya los últimos datos, tanto de la temporada de Madres como la temporada de San Valentín, muestran cómo la TAM tiene una participación muy importante, alrededor del 40% de las exportaciones de flores, que son el bien que en términos generales terminamos exportando vía aérea. En el frente de las importaciones, como tú dices, se ven unas reducciones, todavía no son significativas en el caso de la carga que viene por vía aérea, pero sin duda que el desempeño económico del país viene mostrándose también con una reducción de las importaciones. ¿Cuál es un poco la visión que usted tiene del sector aeronáutico hoy en el país alrededor de todo este tema del reacomodo? Y si quiere, ahora nos detenemos un poco en ese tema. Mira, yo creo que este es un mercado primero muy atractivo. Muestra de ello es que salen dos competidores del mercado, pero menos de un año después está entrando un nuevo jugador, en este caso JetSmart, un jugador que comparte con la TAM en el mercado de Chile, en el mercado de Perú, están también presentes en Argentina y ahora llegan a Colombia. Así que sin duda es un mercado que genera mucho atractivo, pero también estamos viendo un mercado lento y que en términos generales está un poco sobreofertado desde el punto de vista de sillas. Dicho eso, yo creo que este va a ser un año de terminar de consolidar esos esfuerzos que se hicieron desde la oferta en los diferentes operadores de la industria, y en ese sentido tendremos que concentrar también mucho los esfuerzos alrededor de la eficiencia en costos, que será bien importante para pasar por esta crisis de crecimiento que podemos estar viviendo en los próximos meses. ¿Qué ha pasado con el tema de la infraestructura? Y no se lo pregunte únicamente por el tema de la infraestructura aeroportuaria, nuevos aeropuertos o ampliaciones de los aeropuertos, sino también por la infraestructura terrestre en las vías, porque hemos visto que hay muchos derrumbes y bloqueos que de pronto pueden convertirse en una amenaza para el país, en una oportunidad para ustedes. La infraestructura sin duda es determinante para nuestro negocio cuando hablamos de carreteras. En la medida que las carreteras no se desarrollan, definitivamente se abre una oportunidad para el sector aéreo, pero esta oportunidad también está bastante acotada en la medida que los aeropuertos, los principales aeropuertos de Colombia también vienen en un proceso de saturación en el que poner más vuelos tampoco es viable por términos de capacidad aeroportuaria. Así que también, como siempre, hay un llamado a las autoridades a seguir invirtiendo en los aeropuertos, a seguir ampliándolos. La aviación es uno de los medios de transporte más importantes del país, y en ese sentido, para garantizar su crecimiento, pues es importante que se dirijan los fondos necesarios para que la infraestructura siga creciendo y avanzando. Usted mencionaba el tema de la dinámica económica y hablábamos ahora un poco de una economía que todavía no tiene tracción, pero a esa dinámica económica hay tres factores que se le suman mucho, que es el tema de una inflación que todavía pues no baja a las velocidades que todo el mundo está esperando. Lo mismo sucede con las tasas de interés y ahora con la volatilidad del dólar, que el año pasado cayó 1.000 pesos después de haber tocado pues los 5.000. ¿Cómo se han movido ustedes en medio de este escenario de inflaciones aún altas, tasas altas y volatilidad de dólar? Mira, sin duda la presión de precios que estamos viviendo es relevante dentro de nuestro negocio. Nosotros cada año tenemos que venir a cubrir los costos inflacionarios, especialmente en los frentes de salarios, pero también la inflación que está ocurriendo en los frentes de mantenimiento. La aviación se ha visto bastante afectada en términos de su cadena productiva en partes y también en producción de nuevos aviones, y esto ha generado importantes presiones de costos que tenemos que mitigar
buscando eficiencias a lo largo de toda la organización. Entonces, este es el juego de cómo nos adaptamos, de cómo hacemos las cosas de manera diferente, de cómo transformamos la compañía, de cómo utilizamos la tecnología a nuestro favor para ser más eficientes, y en eso es donde venimos trabajando para poder seguir avanzando y ofreciéndole al pasajero una estructura de costos adecuada para que pueda tener precios que sean alcanzables y sostenibles en el tiempo. El otro insumo que se me olvidó mencionar es el tema de los combustibles. ¿Cómo se han ajustado ustedes un poco a esa volatilidad del precio del petróleo y a las decisiones del gobierno de manejar el tema de la gasolina? No sé si a ustedes los toca de manera tangencial o directa el tema del incremento en los precios de la gasolina. No, el precio del combustible de aviación va de acuerdo a los precios del mercado. El Fondo de Estabilización de la Gasolina no impacta a la aviación. Dicho eso, nosotros sí vemos con preocupación la volatilidad que hay en términos de precios de combustible, y con eso tenemos que trabajar e ir adaptando nuestra operación, especialmente en poder reaccionar rápidamente a modificar los precios y así poder contener un poco esa volatilidad que estamos viendo. El petróleo hoy está en los rangos de los $80 por barril, pero el combustible de aviación está alrededor de los $105, así que si bien no está en el pico más importante que sí vimos durante el año 2022, todavía estamos pagando precios de combustible que van un poco por encima del promedio de lo que estábamos acostumbrados en los últimos 5 años. Quisiera detenerme un poco en lo que mencionó ahora de buscar eficiencias y hacer mucho más ágil la operación. Regáleme un par de ejemplos de dónde han encontrado las eficiencias para obviamente empezar a compensar no solo la caída del mercado, sino una mayor rentabilidad. Mira, las eficiencias en general vienen de todos los procesos. Las eficiencias vienen, por un lado, de replantear las estructuras de la compañía, los back office de la compañía. Hemos avanzado también en nuestras estrategias de sostenibilidad orientadas a tener una operación mucho más eficiente, por ejemplo, en términos de consumo de combustible. Entonces, las eficiencias terminan produciéndose desde muchos frentes. La tecnología es otro buen ejemplo, el desarrollo de las plataformas digitales de la empresa, todos los elementos de autoatención que se ven ahora en los aeropuertos. Todas estas son estrategias para aumentar la eficiencia de la compañía, pero también el relacionamiento con el cliente para que tenga una experiencia de viaje mucho más fluida. Usted mencionaba ahora el tema del acuerdo y del capítulo 11. Quería preguntarle qué cicatrices quedaron de los efectos de la pandemia y cómo ha venido avanzando el acuerdo. A ver, la pandemia fue uno de los momentos más complejos de esta compañía y en general de esta industria. Quedamos prácticamente parados por completo en el año 2020 y eso trajo consecuencias muy importantes desde el punto de vista financiero. Pero el capítulo 11 sin duda fue una oportunidad para la compañía, una oportunidad para replantear su estructura de costos, una oportunidad para replantear su estructura de capital, y hoy lo que estamos viendo es una LATAM mucho más fuerte, una LATAM resiliente y una LATAM que tiene la liquidez y la fortaleza financiera para afrontar estos momentos complejos que se viven desde el punto de vista económico y también generando mucho espacio para poder crecer y avanzar en sus planes de negocio en los distintos mercados donde participamos. Quisiera ir un poco al tema macro, doctor Santiago, y es cómo están viendo ustedes el ambiente de los negocios en el país, primero en una economía que no crece, pero segundo, ante los anuncios que ha hecho el gobierno, por ejemplo, de una nueva constituyente o de la discusión de las reformas que ha planteado. ¿Qué tanto afecta eso, el ambiente de negocios y el desarrollo de la economía? Nosotros lo que vemos es que está una economía paralizada en términos de inversión, en términos de desarrollo. Nosotros somos optimistas de lo que vaya a suceder con el país en el largo plazo y por eso seguimos haciendo inversiones y seguimos apuntándole al crecimiento de nuestro negocio. Pero sin duda en medio de ese ambiente lo que uno ve es
es un país en el que preocupa especialmente todo el tema de seguridad. Así que yo creo que tenemos que avanzar en ese frente de seguridad que es tal vez el talón de Aquiles de lo que se ve a futuro. Pero ya cuando hablamos de los temas más políticos, como la constituyente, digamos que la TAM se aleja de eso y nosotros nos concentramos más bien al desarrollo de nuestro negocio y hacer las cosas como a nosotros nos toca hacerlas para que tengamos una aviación que siga creciendo y siga evolucionando. Precisamente quería preguntarle por el tema de la seguridad que usted tocó ahora. ¿Qué tanto ha afectado el tema de los viajes y el desarrollo de algunos destinos? No, sin duda cuando se empiezan a oír focos de violencia en ciertos destinos, eso frena las posibilidades del desarrollo del turismo. Nosotros en concreto con los destinos en los que atendemos hasta el momento no vemos ninguno en riesgo en el corto plazo, pero sin duda es algo y es un frente que el gobierno tiene que cuidar, porque cuando estos temas lleguen a destinos turísticos, si es que llegara a pasar, sin duda que va a generar una afectación importante en el tráfico de pasajeros. También, digamos, en el frente internacional, donde se ha hablado mucho desde el gobierno en que es uno de los frentes de trabajo para desarrollar la economía. En la medida que la seguridad se afecte, esto pues también trae sus consecuencias en los pasajeros internacionales llegando a Colombia. Finalmente, doctor Santiago, uno de los temas que ha preocupado recientemente han sido anuncios de grandes destinos turísticos o de importantes destinos turísticos en Colombia que se están viendo afectados porque la gente no está yendo. El caso particular de San Andrés. ¿Qué tanto hay de mito y qué tanto hay de realidad? Mira, el caso de San Andrés es un caso complicado. Nosotros, si te hablo por la TAM, nosotros tenemos cerca del 48% de la operación a la isla. No hemos en ningún momento disminuido la operación, por el contrario, venimos creciéndola y profundizándola. Nosotros operamos a San Andrés desde 4 destinos de Colombia, de Cali, Medellín, Cartagena y Bogotá. Pero lo que uno ve es que no solo es un tema de conectividad aérea, yo creo que la conectividad aérea se ha venido superando. Todos los jugadores de la industria hemos hecho esfuerzos para seguir aumentando la cantidad de vuelos, pero lo que estamos viendo es que la cantidad de pasajeros en la industria no está respondiendo a esa cantidad de sillas que se están ofreciendo. Para ponerte solamente un ejemplo, en la temporada del puente pasado, movilizamos las rutas a San Andrés un factor de ocupación del 78%. Eso es bastante bajo si pensamos que estamos en un fin de semana festivo que es bastante importante. Yo creo que ahí la isla tiene que replantearse, no únicamente desde el punto de vista de la aviación, tiene que replantearse desde el servicio turístico, entender que tiene competidores cercanos en el Caribe, y que en la medida que esos competidores existen le van a exigir mayor competitividad, mayores niveles de servicio, mejor infraestructura hotelera, mejor infraestructura aeroportuaria. Entonces es un tema en el que muchos tienen que trabajar, muchos tienen que poner desde el frente de mejora de la calidad, y también te diría que desde el punto de vista de la isla, trabajar en un tema de promoción importante. Y en la medida que estos problemas se vayan resolviendo, pues también mitigarlos de seguridad, ¿no? La isla también tiene algunos focos de inseguridad que terminan de cierta manera afectando también la visita de turistas. Un mensaje final, doctor Santiago, para el gobierno en el sentido de que el turismo es una de sus grandes apuestas para desarrollar el crecimiento de la economía. ¿Qué hace falta y en dónde se debería enfocar? A ver, lo más importante acá se llama mover la economía. Yo creo que el gobierno tiene que apoyar el desarrollo económico, tiene que apoyar el crecimiento. Ahorita recibimos con malos ojos la noticia de recorte de presupuesto de 20 billones que en términos generales van orientados hacia la inflación. Obviamente las cuentas del gobierno no están cuadrando, pero esto pues va a tener sus impactos en el futuro, especialmente pues en todos los temas
que tienen que ver con el desarrollo de la infraestructura, que es la base importante, como ya lo hemos dicho en esta entrevista, para que siga creciendo el negocio aéreo y la llegada de pasajeros extranjeros. Doctor Santiago, muchísimas gracias por esta conversación, muy amable, y esperamos pues que el país se recupere y tenga una nueva atracción en su economía. Carlos, a usted muchas gracias por el espacio y estamos en contacto. A ustedes mil gracias por acompañarnos en estas conversaciones de las 100 empresas más grandes del país y las 900 siguientes. Los esperamos en una próxima conversación y no olviden seguirnos por nuestras plataformas y en semana.com.